Hola, como cada semana. Hoy, hoy es, hoy hace frío, hoy está nublado, hoy puede decirse que es un día aparentemente gris, por lo que lo rodea. Y bueno, a mí me encanta, pero entiendo que para mucha gente, pues este tipo de días así, infunden ciertas emociones, ¿no? Te embargan ciertas emociones primarias potentes. Hoy me gustaría hablar del miedo, el miedo como concepto, ¿no? Como emoción súper inespecífica, pero súper concreta a la vez. El miedo es aquella emoción que desencadena el modo supervivencia. De alguna manera, es lo que nos hace activar, ¿no? Ese posible peligro o amenaza que puede venir. A ver, en el mundo animal el miedo salva vidas y diría que incluso es hasta imprescindible, ¿no? Porque, bueno, el hecho de tener miedo, algunos animales actúan huyendo, otros confrontando y otros pues se hacen el muerto y de una manera o de otra salvan su vida. Pero para el ser humano es diferente. El ser humano tiene un constructo llamado yo, llamado mini yo, llamado ego. Vamos, la parte lógica absoluta e individual. Y desde ella, solo desde ella, sin complementarla con la parte cardíaca, que es nuestro bendito corazón, pues puede suponer el miedo algo tan irracional que nos ponga en peligro, pero un peligro de nosotros para nosotros mismos. El miedo en el sistema humano, en la parte dual, pues interviene en situaciones del pasado, en situaciones del presente, en situaciones del futuro. Puede crear escenarios en la cabeza que, como muy bien habéis comprobado muchísimas veces, luego llega el momento y no se dan, nunca, no existen, ¿no? No se escenifican. Pero el miedo te lo representa a nivel mental para que te prepares, ¿no? Para que haya ahí un nivel de supervivencia. ¿Qué ocurre con esto? Que el ser humano, como todo lo dilatamos tanto y lo hacemos todo nuestro, a niveles insuperables, diría yo, a niveles irracionales, porque fijaros que hacemos nuestra todo aquello que creemos que podemos controlar, incluso, pues eso, el propio escenario de algo que todavía no ha ocurrido, nosotros creemos que lo podemos controlar, pues simplemente imaginándolo. Y de ahí pues se crean muchas falsas expectativas, se crean muchas fobias, se crean muchas ansiedades, y cuando sostenemos esto por un largo periodo de tiempo, cuando el sistema, el cuerpo, está en un modo de supervivencia activo prolongado, entran pues, las depresiones, las crisis, las ansiedades, pero no de hoy parece que tengo ansiedad porque estoy más nerviosa o más nerviosa, no. Crisis niveles importantes. Y al final el organismo se fatiga tanto, se fatiga, se extenúa, estando tanto en ese punto tan alto de supervivencia que entra la muerte sistémica, ¿no? Es como esa parte que lo engloba todo, de que te sientes roto, te sientes muerto porque ya no puedes más, no tienes energía. En sí, el miedo debería de venirnos bien para resolver las amenazas, para detectarlas, para localizar, ¿no? Que es como un sensor, como una luz de neón que te dice, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que te perturba, que es importante para ti, y sería muy interesante usar ese miedo para prestar atención a qué es lo que está pasando dentro de ti, para que tengas miedo en esa dirección. Porque al final
ese miedo tiene conceptos básicos. Siempre hay un trasfondo en ese miedo. Puede tener muchas formas, puede dar como resultado relaciones, dar como resultado situaciones, dar como resultado que vengan personas a tu vida de una manera concreta y que te dé miedo. Pero en sí, el mensaje oculto que llevan la mayoría de ellas es el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo al desarraigo, a la extinción y al rechazo. Todo eso es lo que conforma siempre un tipo de miedo, ¿sí? De la misma manera que yo puedo decir, es que me da miedo tomar esta decisión X, no lo sé, me la voy a inventar. Tengo dos opciones, quedarme como estoy, en esa zona de confort, sea cual sea, o tirarme a la piscina, que es ese camino por el que quiero ir, pero me da miedo, ¿vale? Ok, párate. ¿Para qué tengo este miedo? ¿Qué esconde este miedo? ¿Dónde tengo que mirar dentro de mí? Porque en sí esa dirección tiene un mensaje. Puede ser que te dé miedo el sitio, las personas, el lugar, ya sea ubicación de ciudad, el cambio de paradigma que puede suponer para ti un movimiento diferente. Pero cuando ya estás autoindagando en esa dirección, ya estás usando el miedo, ya estás siendo responsable y ya estás en acción, ya estás en movimiento, ¿no? Ya estás dirigiendo esa energía de supervivencia para algo positivo, porque al final te vas a autoindagar tanto y vas a saber hasta qué punto el miedo que tienes es tan irracional que cuando lo tienes tan delante, lo miras tan a los ojos, dices, bueno, ¿y esto era? Esto era. Esto no es real, eso no ha llegado. Y una propuesta desde este punto podría ser, vale, ¿qué camino escojo? ¿No? Me da miedo y ¿qué camino escojo? ¿Me quedo como estoy? ¿O tiro hacia donde de alguna manera mi corazón quiere pero mi mente no? Yo te diría, el miedo es la respuesta. Tira hacia donde te dé miedo y luego por el camino lo trabajamos. Si no sabes cómo, si te quedas encallado en esa autoindagación, en ese proceso, ¿no? Que tiene luces, sombras, porque el miedo hay que atravesarlo, es como la niebla. Los que habéis asistido a talleres míos ya sabéis la analogía que hago yo con la niebla. Un día de niebla como puede ser el de hoy, ¿no? Tan gris, miras a lo lejos y dices, vas conduciendo y dices, wow, no veo nada, ¿cómo voy a llegar hasta el semáforo si no sé, voy a tener un accidente? Pero simplemente la autoindagación es pararte y decir, bueno, tengo luces antiniebla. Clic, clic, le das. Esas paradas de autoindagación, esas preguntas del para qué estoy aquí, para qué siento esto, de qué me quiere decir este miedo, eso es el trayecto, es el movimiento que le vas dando al coche. Y al final tú vas viendo con claridad hasta dónde te llega el faro antiniebla. Y vas poquito a poco, paso a paso, paso a paso, metro a metro. Y llega un momento en el que esas luces antiniebla, esa parada para la autoindagación, te llevan a ese semáforo in situ, en directo, en tiempo presente. Y te das cuenta que has sido capaz de recorrer todo un camino, pasito a paso, simplemente teniendo en cuenta cada momento presente. Momento a momento presente, creamos el futuro. Cada metro recorrido con el coche a esa distancia concreta de luz antiniebla nos lleva hasta ese semáforo, hasta ese objetivo, ¿sí? Entonces el miedo hay que trabajarlo, el miedo hay que mirarlo a la cara. Yo te puedo decir, ¿a qué tienes miedo? Y tú dices, pues hay gente que dice a todo, no sé, ¿a qué no tengo miedo? Ahí hay un trabajazo que hacer. Y ahí hay muchos puntos de ir y venir, de ir y venir. Pero en sí, eso ya es el método de aprendizaje. En sí, si necesitas avanzar y no sabes cómo, el miedo es incluso me arriesgo a decir a que el miedo es el anhelo de eso que quieres hacer. El anhelo es esa semilla que plantas para obtener ese fruto, ¿vale? Y al final, con todas esas irracionalidades, nos relacionamos con el mundo. Desde ese lugar
de no mirar lo que es gris o lo que es negro, me lleva a tener cierto tipo de conductas, me lleva a gestionar las situaciones de cierta manera, que lejos de aportarme esa solución, esa supervivencia, me encallan y me enclavan en una situación pues un poquito más dificultosa, podríamos decir. Contra más miedo compres, más situaciones, más tickets de compra de miedo te va a dar la vida. A lo mejor esto es un poco paradójico, pero ¿qué no es paradójico de la vida? Es que no puede haber una luz sin una sombra, ni un amanecer sin un anochecer primero, ¿no? No puede haber un nacimiento sin una muerte y ese es el ciclo vital. ¿Qué ocurre? Que esos miedos, ahora estoy generalizando muchísimo, pero esos miedos tienen una raíz, tienen un origen. En el mundo sistémico, en el mundo transgeneracional, si autoindagamos y si trabajamos con ese cliente desde la genealogía, desde el árbol genealógico, podemos llegar a muchos momentos clave, ¿no? A ese miedo le preceden unas creencias. A esas creencias le preceden unas indefensiones aprendidas. ¿Qué significa? Que si yo cuando soy niño o niña veo una manera de ser o de hacer las cosas en mi casa, ya estoy adquiriendo creencias concretas. Si yo contemplo una situación y me doy cuenta que a raíz de no hablar, a raíz de no decir las cosas, a raíz de no confrontar, a raíz de quedarme bloqueado, inmóvil, paralizado, obtengo unos resultados, eso se convierte en indefensiones aprendidas, que cuando somos adultos nos bloqueamos ante cada situación, porque es lo que hemos aprendido a hacer. Es lo que seguramente habremos visto en papá o en mamá, o incluso en los dos, porque puede ser que venga así de potente, ¿sí? Entonces la vida te enseña a que si un día yo digo las cosas claras y confronto, no me va bien, lo vuelvo a intentar y no me va bien, porque tengo la creencia de que esas cosas dan como resultado una situación negativa, yo voy a adquirir esa indefensión aprendida y me voy a bloquear. Ese bloqueo es una creencia y esa creencia genera un miedo. Entonces, trabajándolo esto desde la vida cronológica, desde el adulto, desde ti, podemos analizar para qué tienes esa fobia, de dónde viene, cómo es tu ansiedad, para qué la tienes, a qué le tienes miedo, qué significa momento muerte, qué significa momento soledad, qué significa momento exclusión para ti, porque eso va a tener origen siempre en un retroceso, en una infancia, ¿sí? Entonces desde aquí yo te hago la propuesta, tan simple como difícil para algunos, pero nada imposible, de pararte a respirar cada vez que tengas miedo, tomar la decisión de no comprarlo y de examinarlo, de decidir qué quieres hacer con él. Si no sabes qué hacer con él tú solo o tú sola, yo te acompaño. Al final estas reflexiones sirven o creo que pueden aportarte ese punto de paro, respiro, contemplo y desde esa contemplación, desde ese testigo, desde ese momento totalmente neutro, decido caminarlo solo o sola o caminarlo con alguien que me guíe, ¿sí? Entonces, bueno, para ir terminando, invitaros, seguir invitándoos a que no tengáis miedo al miedo, a que cada emoción en sí no es ni buena ni mala, todas y cada una de ellas nos dicen algo de nosotros mismos. Solo tenemos que tener ganas de mirar qué es eso que hay detrás, porque sin mirar eso que hay detrás, nunca vamos a poder ser nosotros mismos. El otro día terminé de leer un libro que seguramente algunos conoceréis y que me llegó esa recomendación por varios caminos, que se llama El alquimista, de Jorge Bucay, y lleva como base la leyenda personal. Diréis, ¿qué es la leyenda personal? Pues al final la leyenda personal
es tu propio camino de entender para qué estás aquí, pero no para qué estás aquí desde un programa que no es tuyo, desde una creencia que no es tuya y que viene infundada por todo tu árbol transgeneracional, sino para desplegar esas capas, para ver lo que queda aquí en el centro, porque eso que queda es lo que te prepara para tu leyenda personal, que es tu objetivo en el mundo, tu propósito, tu don, desde la ecuanimidad, desde esa quietud, de saber que siempre hay mucho más de lo que tienes delante, de lo que estás viendo. Hace poquito escribí en un post de Instagram o de Facebook, ya no recuerdo, que siempre la verdad está en aquello que no se ve y que no se dice. Pensarlo, darle un poquito de cheque. Chequearos un tiempo atrás. Chequear todo aquello que no decís, que no os permitís decir, porque ahí está la verdad. Y desde ahí hay muchos miedos. Así que bueno, pues os invito a reflexionarlo. Gracias por acompañarme una semanita más. Como regalo y como aportación a este vídeo de hoy, os voy a dejar aquí en las etiquetas de arriba la página el canal de una gran amiga que contiene poesía y que tiene mucho que decir. El tema de los silencios, el tema del desapego, del arraigo, de la muerte en sí. Tiene muchos mini relatos que seguramente os podrán aportar mucho. Ella se llama Àngels de Mar y bueno, aquí os dejaré la etiqueta para que le echéis un vistazo y si os apetece suscribiros, seguro que sus palabras de reflexión también os aportan, porque de una manera o de otra van de la mano con esa verdad que yo os quiero transmitir, que es ni más ni menos que la propia experiencia. Muchas gracias, os quiero, formo parte de vuestra vida y vosotros de la mía, ya lo sabéis. Chao, feliz semana.